Buenas, soy Javier Arnanz y hoy, tomándonos un té, quiero hablarte de un dicho tradicional que condensa la esencia de las artes marciales internas. Es una de esas frases que se citan mucho, que quedan genial en una camiseta o en un póster en la sala de entrenamiento, pero si la analizas en profundidad, es un fragmento de sabiduría que te acompaña durante años, aunque al principio no la entiendas del todo. Cada vez que la escucho descubro algo nuevo. Así que hoy quiero compartirla contigo y no solo te la voy a contar, vamos a explorarla despacito, verso a verso. La cabeza suspendida desde la coronilla, los ojos como meteoros, el cuerpo como un dragón nadando, los pasos como los de un gato, las manos como algodón, el corazón tranquilo como el agua. Este tipo de frases eran habituales en los manuales clásicos del Tai Chi Chuan, el Xing Yi Chuan o el Pa Kua Chan. A veces se llamaban los cantos del método, no porque eran instrucciones mecánicas, sino poemas didácticos o canciones. ¿Pero por qué utilizar imágenes poéticas? Por dos motivos fundamentales. Primero, al hablar de forma críptica y alegórica, se aseguraban de que solo los iniciados pudieran entender el verdadero mensaje. Segundo, lo que se quería transmitir no era algo técnico que se pudiera describir con exactitud, sino una experiencia interna. Sensaciones, intenciones, cualidades, cosas que no se enseñan con reglas fijas, sino que se despiertan con imágenes. Los grandes maestros no lo explicaban todo, daban una pista, te abrían una puerta o a veces solo una rendija, y tú tenías que buscar dentro de tu cuerpo. Ese proceso en sí ya es parte del desarrollo del alumno. Este es un concepto recurrente en muchos textos clásicos. En el Tai Chi Chuan Jing se dice: vacía el cuello y eleva el espíritu hacia la coronilla. Y también aparece entre los 10 principios fundamentales de Yang Chen Fu. La idea es que el cuello no se colapse, sino que se alinee y se eleve, como si la cabeza colgara de un hilo que viene del cielo. Uno debe tener una intención abierta, energética y natural. Esto genera una estructura que combina movilidad y fuerza, permitiendo que el yin pueda ascender y expresarse en la parte superior del cuerpo. No es solo un ajuste físico, también es mental. Cuando te elevas desde la coronilla, tu presencia, el Jin-sen, el espíritu conciencia, se despierta. No estás colapsado en ti, estás abierto. Esta es una imagen poderosa. Un meteoro no solo es rápido, también es claro y sigue un trazo preciso. Los ojos deben tener claridad, decisión, pero sin rigidez. En muchos estilos se habla de la conexión ojos, intención, energía y movimiento. La mirada no se pierde ni se clava, acompaña a la intención. Está relajada, pero tiene Shenfa, espíritu marcial, y si la situación lo requiere, se enciende. Sam Masich, mi maestro, es una persona tranquila y sonriente, pero cuando hemos jugado con un poco más de intensidad, le cambia la mirada. Te da miedo acercarte. Hablando sobre esto con él, me contaba que su maestro, Yang Yuanmin, tenía esa mirada, pero su otro maestro, Liang Shuyu, cuando ponía la mirada, a su alrededor los campos se encendían en llamas y se teñían de sangre. Por ejemplo, en Xing Yi Chuan se dice: la mirada sigue la intención guía la energía y la energía mueve el cuerpo. El dragón es un símbolo muy poderoso en la cultura china. Representa flexibilidad, poder y transformación. Y cuando se dice que el cuerpo debe ser como un dragón nadando, nos está hablando de fluidez. Nada de movimientos rígidos ni fragmentados. El cuerpo se mueve como una ola continua, como una sola pieza flexible y viva. La imagen del dragón también hace referencia a la columna vertebral que se mueve serpenteando desde el eje. Esta idea está muy relacionada con el movimiento generado desde el Dantien. Este me encanta. Quien haya visto un gato moverse sabe perfectamente a qué se refiere. Silencioso, preciso, equilibrado.
El gato no desperdicia energía. Coloca su pata y se mueve con control. Está estable para esperar, pero preparado para saltar súbitamente. En Tai Chi esto se llama paso vacío y lleno y tiene que ver con el control del movimiento interno de la cadera. Primero se siente, luego se pisa y por último se transfiere el peso dentro de una estructura estable. La pelvis se mueve como un barco sobre el agua, suave pero firme. El peso no cae de golpe, el paso se realiza con control. Has tocado algodón, es suave y cede al contacto, pero tiene estructura interna, sobre todo si está compactado. Otro dicho común dice, las manos son como acero envuelto en algodón. Parece suave, pero si el algodón se prensa se convierte en un bloque compacto. Las manos en Tai Chi deben ser así, blandas por fuera, pero firmes por dentro. También se dice que el Chi llega hasta la punta de los dedos. Esto permite escuchar al otro en Tui Shou sin chocar ni colapsar y responder desde una sensibilidad activa. Y este verso lo corona todo. El corazón, que en chino también es la mente emocional, debe estar como el agua en calma. Solo así puedes percibir con claridad. El agua agitada no refleja nada, pero el agua quieta ve el cielo. Cuando la mente está llena de interferencias emocionales, la intención se vuelve confusa. Solo una mente serena puede sostener una intención clara. En el Tao Te Ching, capítulo 15, se dice: ¿quién puede esperar a que el barro se asiente y el agua se aclare? Solo cuando se disipan las emociones que alteran el pensamiento, se abre la puerta a la verdadera claridad, incluso a la iluminación. ¿Ves todo lo que se esconde en unas pocas frases? Este dicho no es un secreto místico, es una brújula, una guía para volver al cuerpo, a la intención y a la práctica sincera. Y también es un recordatorio, no estamos aquí para acumular formas, sino para encarnarlas, para dejar que el arte nos transforme desde dentro. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría que exploráramos más dichos como este, déjamelo abajo en los comentarios. Gracias por compartir este rato conmigo, me encanta poder charlar así, entre práctica y práctica, como si estuviéramos en la sala tomándonos un té. Así que si te gusta esta mezcla de práctica, poesía y filosofía, suscríbete, déjame un me gusta y comparte este vídeo. Y nos vemos por aquí tomándonos un té.